Muy buenos días, mi nombre es Daimarga Terol. Actualmente estudio en la Universidad de Yacambú. Estoy cursando una maestría en Finanzas y los Negocios, cursando la materia Diseños Cuantitativos de Investigación con el doctor Jorge Artigas. En esta oportunidad hablaremos un poco sobre la población, la muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, el análisis de los mismos, que son necesarios al momento que realizamos una investigación, aplicándolo un poco a un trabajo que realicé en mi especialización en finanzas, que trató sobre el riesgo de crédito en la cartera agropecuaria de los bancos en Venezuela para el año 2011-2016. ¿Verdad? Para entrar un poco sobre el contexto de qué trata la investigación, primero vamos a hablar sobre cuál es la función de los bancos. La principal función de las instituciones bancarias es la intermediación financiera, la cual consiste en captar recursos financieros de los agentes económicos excedentarios para luego prestarlos o facilitarlos a los agentes económicos deficitarios. Es importante esta labor, ya que aquí se dan todas las transacciones y el flujo de dinero hacia los sectores productivos de la economía. Las instituciones bancarias se enfrentan diariamente al dilema de cuánto dinero se debe prestar, cuánto no, para poder cubrir sus operaciones de intermediación y mantener los niveles de riesgo y de rentabilidad. En este sentido, mientras más recursos un banco pueda colocar, mayor puede ser la posibilidad de generar renta, pero a su vez también, mientras mayor dinero preste la calle, también pueda tener un mayor riesgo financiero. En este caso vamos a hablar un poco sobre los riesgos que presentan las instituciones, especialmente el riesgo de crédito, el cual se refiere a la pérdida potencial en el que incurre la institución en el caso de que uno de los agentes económicos deficitarios no cumpla con el pago de sus obligaciones por los préstamos brindados por la institución. Partiendo de lo anterior, se considera que es necesario obtener una visión más amplia y la medición de los niveles de riesgo de crédito que existe en la cartera agropecuaria, en el cual estuvo inmersa la banca durante un periodo de estudio, que para este caso, como lo mencioné al principio, es a partir entre el año 2011 y el año 2016. Para esta investigación nos planteamos los siguientes objetivos. El objetivo general era analizar el riesgo de crédito en la cartera agropecuaria de los bancos en Venezuela durante el periodo 2011-2016. el cual lo cumpliríamos a través de los siguientes objetivos específicos. Describir el comportamiento de las variables macroeconómicas y los recientes episodios de crisis en el entorno bancario durante los años 2011-2016. Identificar las recomendaciones emanadas por los organismos reguladores respecto al riesgo de crédito y medir el riesgo de crédito presente en la cartera agropecuaria en la banca venezolana. Una vez planteado el problema, debemos escoger un diseño de investigación. Para este caso, distintos autores nos dan definiciones de qué son los diseños cuantitativos. En esta oportunidad, Fernández y Batistas nos indican que un diseño cuantitativo es un plan o estrategia concebida para obtener información con el fin de responder a un problema. El diseño en una investigación tenta dar de una manera clara y no ambigua respuestas a las preguntas planteadas en la misma. Existen distintos tipos de diseños de investigación cuantitativos. Para eso están el diseño experimental y el no experimental. En este caso hablaremos del diseño no experimental, que es el que aplica para este tipo de investigación, el cual decimos que se observan situaciones ya existentes. Es decir, en este tipo de investigación no se provocan intencionalmente las variables. No es posible manipularlas porque ya realizaron. No se tiene control directo sobre las mismas ni se puede influir en ellas porque ya sucedieron, al igual que sus efectos. Dentro de la investigación no experimental existen dos tipos de investigación, dos tipos de diseños, que es el longitudinal y el transaccional. En el caso del longitudinal, que también aplica para esta investigación, decimos que en este diseño se recolectan los datos en diferentes momentos o periodos para hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes y consecuencias. Tales puntos o periodos generalmente se especifican de antemano. A su vez, existen diseños más específicos dentro de este tipo de investigación, que están los diseños cuantitativos no experimentales, longitudinales, de tendencia, de evolución de grupo y de panel. En este caso hablaremos sobre el diseño de tendencia, en el cual se analiza
los cambios al paso del tiempo en categorías, conceptos, variables y las relaciones de alguna población en general. Su característica distintiva es que la atención se centra en la población o el universo de la investigación. También tenemos dentro de los tipos de diseños cuantitativos no experimentales al diseño transaccional, que es en el cual se recolectan los datos en un momento, en un tiempo único, y el objetivo principal de este diseño se centra en describir las variables y analizar su incidencia y la interrelación que existe en un momento determinado para un caso específico. Dentro de este tipo de diseño tenemos el descriptivo y el explicativo. El descriptivo consiste en la caracterización de un hecho, individuo o fenómeno con el fin de establecer su estructura y comportamiento, y el explicativo se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa y efecto mediante la prueba de hipótesis. Los autores muy bien nos explican que no es limitativo el diseño de investigación, el que se aplique para un problema planteado. Se puede tener varios diseños de investigación, como en este caso, que decimos que aplica el diseño longitudinal y el transaccional. En la investigación se puede observar que se aplican estos dos, ya que se analiza el riesgo de crédito en el cual están inmersas las instituciones bancarias a través de la descripción de variables que inciden en este tipo de riesgo, y se observa cuál es la tendencia que las mismas presentaron en la cartera agropecuaria durante los años ya mencionados. Es decir, las variables ya sucedieron, no podemos influir sobre ellas para ver cuál va a ser el efecto, pero sí se pueden analizar, ver cuál es la tendencia, proyectarlas y así poder sacar conclusiones y resultados a los problemas planteados. Para poder hablar en esta investigación o llevar a cabo la investigación, es necesario establecer una población sobre la cual se va a realizar el estudio, que es primero que es la población. Tenemos la definición de varios autores en el cual Arias nos menciona que es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. Sampieri 2014 nos indica que es el universo de estudio constituido por todos los elementos que presentan características comunes para ser estudiados y dar soluciones a un problema concreto. Dicho todo esto, debemos delimitar o marcar cuál es la población para el estudio y la investigación que se está realizando. En este caso, la población es la cartera de crédito de todas las instituciones del sector financiero en Venezuela. Una vez que ya se estableció cuál es la población para nuestra investigación, se debe determinar cuál va a ser la muestra de la investigación. En este caso, vamos a definir qué es la muestra. La muestra se considera como un grupo de sujetos extraídos de la población y que a la vez representa de manera significativa a la misma. Es la porción representativa de la población que permite generalizar sobre esta los resultados de una investigación. Existen dos tipos de muestras. Tenemos la muestra probabilística y la muestra no probabilística y dirigida. La muestra probabilística se refiere a aquel subgrupo de la población en el que todos los elementos tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Y la muestra no probabilística o dirigida se refiere no tanto a la parte estadística, sino que es el subgrupo de la población en el que la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino que va a depender de las características de la investigación. Como mencionamos anteriormente, la muestra que se va a aplicar o se va a tomar en cuenta para esta investigación es la cartera de crédito agropecuaria de las instituciones del sector financiero de Venezuela, delimitada entre los años 2011 y 2016. Una vez que determinamos cuál es la población de estudio, es necesario saber qué es lo que se quiere investigar y cómo los vamos a obtener, cómo se van a obtener esos datos. Para eso decimos que recolectar los datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conducen a reunir los datos con un propósito específico. Nos definen que radica en las distintas maneras de obtener información, siendo la revisión y el análisis documental y de contenido las que mayormente se usan para este tipo de investigación. ¿Cómo recolectamos los datos? A través de un instrumento de medición, el cual es un recurso que utiliza el investigador para registrar la información o los datos sobre las variables que se tienen en mente para realizar el trabajo. Para recolectar estos datos los autores nos definen técnicas e instrumentos de recolección de datos. En este caso,
Arias 2006, en su trabajo de los problemas de investigación, nos dicen que se aplicarán, estas técnicas se aplicarán en un momento en particular con la finalidad de buscar información que será útil para una investigación. En este caso existen dos tipos de datos a los cuales podemos obtener, que son los datos primarios y los datos secundarios. En el caso de los datos primarios son aquellos que obtenemos directamente para analizarlo. Lo hacemos a través de distintos instrumentos como son la entrevista, la encuesta, el cuestionario, la observación. Y los datos secundarios son aquellos que ya han sido recolectados, pero también son útiles para trabajarlos, que son aquellos datos que obtenemos de páginas web, archivos públicos y privados, bibliografías, trabajos de investigación que estén relacionados con el tema de estudio, para los temas de estudio. La recolección de datos a la muestra se efectúa mediante dos fuentes, como mencioné anteriormente. En el caso propio de esta investigación, utilizamos tanto los datos primarios como los datos secundarios. Para los datos primarios utilizamos la técnica de la encuesta, la cual consiste en requerir información de un grupo socialmente significativo de personas acerca de los problemas en estudio, para luego, mediante un análisis de tipo cuantitativo, sacar las conclusiones que corresponden con los datos recogidos. Y el instrumento utilizado fue el cuestionario, el cual consiste en un conjunto de ítems presentados de forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se pide la reacción de los sujetos, de los cuales se les administra. Los datos primarios que obtuvimos para esta investigación, este cuestionario estuvo dirigido a las instituciones bancarias para identificar cuáles son las metodologías de cálculo de riesgo de crédito que utilizan las mismas, así como de los demás tipos de riesgo, ver si tienen metodologías y cuáles aplican. Y los datos secundarios, para este caso, es la obtención de información que se ha estudiado previamente, es decir, recurrir a las bases de datos ya existentes, como dije anteriormente. Para esta investigación se contempló la recopilación, revisión y análisis de los datos relacionados con las variables del sector bancario nacional, así como las distintas recomendaciones respecto al control y el seguimiento de riesgo de crédito emitidas por el Comité de Basilea, el cual es uno de los encargados de dar recomendaciones y pautas sobre cómo funciona el riesgo en el sistema financiero. También obtuvimos los datos emitidos por el Banco Central de Venezuela y la Superintendencia de Bancos, o Sudeban, que las cuales son las que regulan el sistema financiero acá en Venezuela. Una vez que se determinó cuál era el instrumento que se va a aplicar para la investigación, se deben tomar en cuenta algunas características que deben tener los mismos, como es la validez, la confiabilidad y la objetividad del instrumento. La validez se refiere al grado en que un instrumento mide realmente la variable que pretende medir. Existen tres tipos de validez. La validez de contenido, la cual se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico del contenido. La validez de criterio, que se establece al comparar los resultados con los de algún criterio establecido presente para medir el instrumento. Y la validez de constructo, que se refiere a que también un instrumento representa y mide el concepto teórico. A esta validez le concierne particularmente el significado del instrumento, esto es, que se está midiendo y cómo se opera para medirlo. Una vez que tenemos los tres tipos de validez, al unirlos tenemos la validez total de un instrumento de medición, sobre el cual se evalúan todos los tipos de evidencia. Mientras mayor evidencia de validez de contenido, criterio y de constructo tenga un instrumento, este se acercará más a lo que pretende representar, a lo que se pretende medir. Como mencioné anteriormente, el instrumento también debe tener confiabilidad, el cual es el grado en el que la aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce estos resultados. La validez y la confiabilidad van de la mano, ya que si un instrumento no es confiable y válido, los resultados que se obtienen del mismo no pueden tomarse en serio o no van a ser los esperados. Asimismo, este instrumento debe tener objetividad, ya que si no es permeable, puede tener influencia o puede ser manipular los resultados por los investigadores que administran y califican dicho instrumento. Una vez que se han obtenido los datos, es necesario realizar el análisis de los mismos, para el cual existen distintas técnicas. En este caso, se realizó una base de datos que sirvió de apoyo para armar la gran mayoría de los cálculos y se realizaron tablas de distribución y frecuencias apoyadas en gráficos de barra para determinar el comportamiento y así poder seleccionar un método adecuado para medir el riesgo de crédito presente en las instituciones bancarias durante este tiempo y así poder evaluar la tendencia que te presentan los mismos. En esta investigación utilizamos las siguientes referencias
Muchas gracias por su atención, espero